Ahora, Claudio, ya que lo mencionaba recién Gabriel, en Salta se está presentando... ¿Tenés algún vidrio roto por casualidad? Tengo uno, pero no te voy a... usar contigo. No te iba a buscar para eso. Pero si te sobra alguno sano, bienvenido. Acá en Salta sucede algo muy particular. Mientras la gente le está pasando muy mal, reclama, se queja, hay manifestaciones prácticamente todos los días de distintos sectores, el gobierno se muestra como ganador o como invencible frente a estas elecciones. Muestran encuestas y una serie de cuestiones que los hacen o los ponen como ganadores. ¿Cómo se entiende? ¿Cuál es la lectura? Bueno, lógicamente ellos tratan de mostrar, es decir, en primer lugar tratan de despolitizar la discusión electoral. Y el adelantamiento de las elecciones es un recurso para esto, para no hacerse cargo de las responsabilidades que ellos tienen por ejemplo, en este cuadro que se está planteando hoy mismo. Ellos son parte del régimen político que está llevando un nuevo gran fracaso al país en una nueva quiebra. Y son parte protagónica los gobernadores. La intervención de Sáenz en la política nacional es muy importante. Este hecho que creo comentaba recién Gabriel, de cómo ha intercedido Sáenz por los intereses particulares de los dueños del tabaco y de otros grupos que hacen exportación en la provincia, el modo que actúa Sáenz cotidianamente como un lobista de las compañías mineras es escandaloso. La participación con gente que sale del personal político de Sáenz integra el gabinete nacional. Y en puntos claves, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Energía, que es la que aplica los tarifazos, el alineamiento completo de Sáenz, de sus diputados y demás, con el acuerdo con el Fondo Monetario, que es la piedra, digamos, angular de todo esto. Es decir, es uno de los que mandó a poner las huellas digitales en este acuerdo, que es el número 25, y que está provocando los mismos resultados que los otros 24. Nos están llevando a una nueva quiebra, ha fracasado, es decir, se ha cumplido absolutamente todo el pronóstico de la izquierda sobre dónde nos iban a llevar. Entonces la elección, de entrada, aparece, digamos, disociando a los que tienen el poder de sus responsabilidades sobre esta situación trágica que está empobreciendo minuto a minuto a todos los que viven de un laburo, un jubilado. Entonces, este es el primer problema, ¿no es cierto? Por eso separaron la elección, por eso un dispositivo donde la campaña de Sáenz apunta a decir que él es el representante, es un defensor de la totalidad de las clases sociales en Salta. Es decir, él empezó esta campaña diciendo esto, y que defendía por igual al más pobre y al más rico y a todas las capas intermedias, y que ese era su rol, es decir, un hombre independiente de esta política nacional. Y bueno, esto no es así, no era independiente de la política nacional Urtubey, no lo era Romero. Todos han sido agentes de políticas que han multiplicado la pobreza y han concentrado la riqueza, el poder en muy poquitas manos, que han viabilizado el saqueo de los recursos naturales. Y bueno, esa es una lucha, poner de manifiesto, desarmar esta mentira de quienes gobiernan Salta y que han, otros antes que Sáenz, han obtenido reelecciones, ¿no es cierto? Es un objetivo central de toda nuestra lucha política de toda la vida. Lógicamente, además del engaño, hay un dispositivo fraudulento. Es decir, la elección no es una elección, es una elección completamente manipulada, en primer lugar porque hay una injerencia de todos los estados para que nada cambie. Es decir, van todos por la reelección. Entonces tiene la plata del Estado, la publicidad del Estado, manejada de manera completamente escandalosa y abusiva. Han armado un sistema de colectoras que se parece a una ley de lemas. Sí. Es decir, votes a quien votes, terminás votando por Sáenz. Sí. La confusión, por ejemplo, esta elección en la capital, va a haber una cantidad importante de candidatos que encabezan listas que una parte superior al 90% de la población nunca va a conocer, porque es imposible conocerlos en 30 días con este esquema. No. Bueno, entonces es todo un andamiaje en el que ellos confían para imponerle a la población una continuidad, porque es una gran manipulación del proceso político. Todos los esquemas de engaño
excluirse de la responsabilidad de presentarse como un defensor del conjunto del pueblo cuando son unos abogados de la clase capitalista y gestores y comisionistas. Pero que aparte durante 3 años no demostraron hacer absolutamente nada. Sobre todos esos recursos, ellos tratan de basar la maniobra de que la elección los ratifique. Y buscan un voto que los legitime para seguir adelante, para seguir haciendo lo que están haciendo ahora. Este es todo el problema. Entonces nosotros hacemos una campaña electoral al contrario para poner de manifiesto la realidad, para desenmascarar el continuismo de los intereses minoritarios y parasitarios que gobiernan Salta desde siempre, para mostrar que la continuidad es la continuidad, por ejemplo, del saqueo de los recursos naturales. Estamos explicando muy pacientemente todo el problema del litio, lo hemos charlado en tus programas. ¿Por qué se reedita la historia pasada de la explotación de otros recursos naturales como el petróleo o el gas u otra actividad minera en otros periodos de la historia de Salta, en donde ha sido un saqueo literal y un desastre en términos ambientales? Y donde esos pueblos, en vez de quedar enriquecidos, han quedado más pobres. Son los más pobres de la provincia, que no tienen ni agua. El balance es contundente. La gestión capitalista, estos han sido los gestores del saqueo en toda la historia de Salta, de saqueo de los recursos, y se conforman con crecer a la sombra como socios menores, parasitar algún negocio legal o ilegal, ¿no es cierto? Y además tenemos un poder y un Estado cada vez más comprometido con el delito. Este es otro gran tema que estamos discutiendo en la campaña. Sí. Y todo el mundo se hace el OPA, nadie quiere discutir que estamos cada vez más frente a un Estado narco en la provincia de Salta. Y esta es una de las grandes batallas del Partido Obrero a lo largo de todos estos años, porque esta burguesía tan descompuesta, responsable de estos niveles de pobreza y degradación social, lógicamente hace juego con el delito y con el narcotráfico. Han perdido cualquier contacto con el interés común. Es lo opuesto del ponchito que revolea Sáenz. Y entonces, bueno, el narcotráfico da mucha plata, desde las estructuras del poder se facilita el negocio, la circulación. Salta es un lugar por donde pasa una porción muy importante, decisiva del conjunto de la droga que entra al país y que además sale del país, y la que se consume en el país. La cosa se mide por toneladas. Entonces, las evidencias de que el poder político está metido son terribles, de todos el juez federal de Orán, la brigada especializada en antinarcóticos, diputados. Bueno, yo en esta campaña estoy explicando que en estos días se está desarrollando el juicio por el crimen de Liliana Ledesma. Sí. ¿No es cierto? ¿Cuántos años pasaron? 17. 17 años que fue asesinada la campesina Liliana Ledesma y que fue asesinada por el clan de los Castedo, que encabezaba el diputado Aparicio, que era el diputado de Salvador Massa. Liliana vino una semana antes a la legislatura a hablar conmigo, a denunciar que la habían amenazado de muerte. Este grupo, porque estos grupos controlan el territorio ya hace 17 años. Simplemente tenían una zona liberada para atravesar por esa zona, justo en el área de frontera, y entraron en un conflicto con campesinos, y Liliana Ledesma era la hija de uno de estos campesinos. Por eso la mataron. Claro. Y ella vino a advertir esta situación. Y nosotros planteamos en la Cámara de Diputados que había que armar una investigación política de este hecho y había que ir a Salvador Massa a juntar las denuncias de los vecinos porque estaba todo repodrido, y además denunciamos que el jefe de la banda era el diputado Aparicio. Bueno, estuvimos 6 meses con Pablo denunciando esto, después fuimos a la zona, nos tuvo que proteger la gendarmería porque estaba muy pesado el ambiente, pero por supuesto armaron todo un encubrimiento y cuando ya no aguantó más lo hicieron renunciar al diputado Lo hicieron renunciar para que no se hable más de él. Claro. Pero no quisieron investigarlo. Lo hicieron renunciar para protegerlo. En el juicio que está en desarrollo ahora se demostró, como nosotros decíamos, que el diputado era el capo del clan Castedo. Ha quedado completamente... El tipo se murió, impune, 17 años después. ¿No es cierto? Ahora los crímenes mafiosos ya no están en la frontera, están acá. Tenemos gente acribillada en el barrio del Círculo, en la periferia, en la circunvalación oeste. Cuerpos que aparecen. Tenemos evidencia de que hay... de nuevo, ministros, secretarios de Estado, metidos hasta la cabeza con el delito. Tenemos a la policía de Salta, protagonista reciente de un escándalo
¿sabes? Que funcionaba una financiera dentro de la policía de Salta, que estafó a la mitad de los policías y que estafó una cantidad enorme de salteños, y fue un escándalo de compromiso del Estado. Bueno, sobre todo esto Sáenz no abre la boca, porque si tuviera que abrir la boca tendría que explicar por qué no desarma este entramado, ¿no es cierto? Y entonces, por detrás de esta descomposición política y del avance del narcotráfico en la provincia y demás, está creciendo el problema de la inseguridad, cada vez más gravemente. Y bueno, es una de las cosas que discutimos, que se discute mucho en los barrios, y nosotros somos la fuerza que quiere desarmar ese entramado, que quiere desarmar el Estado narco, que lucha para que nuestra juventud no esté a disposición de los narcotraficantes en las barriadas. Por eso hacemos un trabajo de organización. En Salta se organizan 2.000 compañeros en el Polo Obrero, en 17 localidades. Y nosotros organizamos a los jóvenes y tratamos de que los jóvenes peleen contra el Estado para abrirse un camino, y los contenemos, y además reclamamos con los papás de los pibes que han entrado en la adicción que haya sistemas estatales para prevenir y para acompañar y para ayudar a recuperar de adicciones problemáticas a los jóvenes en un esquema en el que no hay nada del Estado, no hay nada de nada. Sí. De nada, de nada. Entonces, los pibes más pobres terminan estando a merced de los narcos. Y cuando meten preso a uno porque distribuye, al día siguiente hay 3 más vendiendo y consumiendo. Es gravísima la situación que se vive, y esto es un problema político. Tenemos que ir contra el Estado, que dirigido por los Romero, los Urtubey y los Sáenz, es un Estado cada vez más un Estado narco, que atenta contra la salud, contra la inseguridad, que instala la inseguridad de las personas, y que garantiza la impunidad del crimen. Todo esto es parte también de nuestra lucha política, porque tenemos que desarmar este Estado narco si queremos que se abran paso a los intereses de los trabajadores, si queremos defender a nuestros pibes y proteger y garantizar la seguridad de las personas. Entonces, nosotros vamos a esta elección a defender lo que siempre defendemos. No tenemos una política particular para una elección. Sí. Venimos a defender en una elección las grandes batallas que damos contra este régimen de hace muchísimos años. Y vos mencionabas el caso de la reelección, pero también lo de la reelección está asociada a otro fenómeno político, que no te lo mencioné, pero que es sustancial, a la cooptación de toda la oposición. Es decir, al pie de Sáenz y de rodillas ante Sáenz está la Unión Cívica Radical en sus principales representaciones. Está el PRO, está el Partido de la Victoria, está el Partido Justicialista, están el conjunto de los intendentes, cualquiera sea su color. Es decir, que Sáenz ha hecho desaparecer cualquier expresión opositora, y el Frente de Estrada es un frente de viudas del poder. De viudas del poder. Son todos ex miembros del poder. Absolutamente. Por lo tanto, eso es lo que explica que del Frente de Estrada hasta el último minuto hubo migraciones ¿a dónde? Al Frente de Sáenz. Porque tiene el ADN compatible. Entonces, el gran problema, que es histórico en la provincia, es y que no es la primera vez que ocurre, es que solo la izquierda se plantea desenvolver una oposición popular en los términos de las víctimas de este régimen político. Y esto ha sido así en todos los últimos años con Romero, con Urtubey, y vuelve a ser así de manera agravada probablemente con el gobierno de Sáenz. El Partido Obrero tuvo su primer gran progreso, incluso electoral y después militante, en otra crisis muy similar a esta, la crisis del 2001, en otra quiebra a la que lo llevaron al país. Una de las características de aquel momento, además de poner en evidencia que los que gobernaban, que así no podíamos seguir, que los que gobernaban nos habían llevado a una quiebra, a la desocupación del 25% y demás, una de las cuestiones que se planteó también es que enfrente de ese régimen que nos había llevado a ese estado de cosas, solo estaba plantado el Partido Obrero, porque todo el resto del elenco político había simplemente sido fagocitado por el Estado, por el poder, por el que manejaba las riendas del poder político en la provincia. Bueno, esto nuevamente está aquí planteado así que el Frente de Izquierda que constituimos
debe ser el gran canal para enfrentar ese cuadro de cooptación general y para desarrollar una oposición popular que contribuya a que vayamos más fuertes, lo explicaba en el acto recién, a que vayamos más fuertes a una etapa en la que aunque ahora vamos a votar, yo creo que nadie se engaña, que estamos ante una situación de fuerza. La expectativa de la población de que el voto pueda modificar este cuadro de cosas es muy baja, es muy baja. Nosotros le decimos a la gente que el sentido del voto por el Frente Izquierda es desarrollar una oposición popular en los términos de la lucha por un gobierno de los trabajadores para que podamos ir más fuertes a enfrentar una prueba de fuerza. Porque de nuevo nos están robando el porvenir sin esperar que nadie vote. Nadie está esperando ningún resultado electoral. Para jodernos la vida, para subir el dólar, para reventar la canasta familiar, ¿no es cierto? Entonces nosotros no vamos a ir a las elecciones a decirle a la gente simplemente vota que la vida te va a cambiar el día siguiente. Decimos, utilicemos el voto para mejor prepararnos, para mejor fortalecernos para esta prueba de fuerza, porque estos que fracasaron, que no valen 2 guitas, que han gobernado toda la vida, nosotros somos los que nunca hemos gobernado, ¿no es cierto? No nos impongan nuevamente un retroceso que ya va a ser un retroceso de tipo civilizatorio, porque ya nos han hecho retroceder mucho. Esto de que 2 de cada 3 pibes nacen en hogares pobres, de que Sí. el 75% de los jubilados cobran 59.000 pesos. 59.000 pesos. De los 80.000 que hay en Salta, 70.000 deben cobrar la mínima. Ese es el porvenir, esa es la vejez. Entonces, estos tipos que dicen que tienen amor a Salta y que no sé qué eslogan raro utilizan en las elecciones, deben ser repudiados por la población. Hay que expresar la rebeldía, como decía Gabriel, en un sentido positivo, confiando en que podemos los trabajadores, las víctimas de esta situación, dar una salida colectiva. Al revés de lo que nos cuentan ellos, que acá el que quiere puede. No. Acá solo vamos a poder si nos juntamos, nos organizamos en alternativa política, todas las víctimas de este ajuste con los trabajadores a la cabeza. Claudio, se nos ha acabado el tiempo. Gabriel, les agradezco muchísimo el haber venido. Bueno, ya vamos a seguir charlando con Gabriel un buen tiempo porque tenemos campaña para rato con Gabriel hasta las elecciones presidenciales. Falta todavía, así que vamos a tener la oportunidad de volver a charlar seguramente vía telefónica. Agradecerte. No, volví a Salta, ¿eh? Ah, bueno, porque buenísimo. quiero volver. Tenemos que hacer la presentación del libro. Claro, yo estoy yendo mucho a las provincias y presento el libro en una universidad en debates, periodistas, que vayan varios de ustedes, que opinen. Entonces hacemos que ese nos tipo critiquen. Pero hoy acá, como están las elecciones muy cerca, hicimos el formato más clásico del acto. Lo cual no quiere decir que no pueda volver a presentar el libro. Me encanta eso. Eso lo seguro, así que... Buenísimo, porque me dejó muy intrigada el libro. Bueno. Claudio, muchísimas gracias. Seguramente contigo ya vamos a estar hablando nuevamente antes de las elecciones. Semanas, sí. Muchísimas gracias, chicos. Les agradezco a las chicas que también los están acompañando, a Carmen Venencia, una gran luchadora de tribuna docente, y a Luz, que es la que se encarga de nutrirnos de toda la información. Gracias, chicas. Bueno, nos vamos a la tanda rápidamente, enseguida volvemos. Hoy son 300 personas trabajando en algo nuevo. Pronto será menos tiempo para llegar al aeropuerto. Un nuevo puente para conectar la ciudad. Estamos